onda, mis amigos del podcast? Bienvenidos a otro episodio más. ¿Qué número de episodio es, mi amigo Richie? Ay, es el 63. Episodio 63. Exactamente, y tenemos un gran tema acorde a estas temporadas porque hay varias vertientes que nos acaban de dar la introducción donde nos quedamos con el ojo cuadrado. Exacto. De tanta información, ya no sabemos ni por dónde empezar, estamos muy entusiasmados, la verdad es que sí. Con el invitado que tenemos es una persona muy interesante, ustedes ya lo van a ver en el video de presentación. Y pues, ¿de qué vamos a hablar, amigos? Vamos a hablar de esta parte forense, que es la parte en donde tienen muchas confusiones. Yo estaba confundido con este tema. Confundidos. Y vamos a tener a alguien que nos pueda aclarar estas situaciones tan interesantes. Claro que sí. Y entre otros temas, muchos temas, la verdad, les va a encantar este episodio. No se van a aburrir para nada. Exacto. Nos ven, ustedes a lo mejor piensan, pero si van a hablar de Friends, ¿por qué están pinches felices? Pues porque en verdad estamos muy emocionados, sí, porque es un episodio muy especial. Exactamente. ¿Y qué te parece si vamos con la presentación del invitado? Por favor, Richie. El Podcast presenta a Juan Carlos Pérez, el licenciado en Psicología con una maestría en Ciencias Forenses, Criminología y Criminalista. Actualmente se desempeña como docente. Juan Carlos Pérez está en el Podcast. Y ya estamos de vuelta con el invitadazo de esta semana. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Docente, psicólogo y un buen de cosas. La verdad es que no me los aprendí, Juan Carlos. Por favor, ayúdanos a presentarte con la gente. Bueno, soy licenciado en Psicología. Tengo la maestría en Ciencias Forenses, Criminología y Criminalística por parte de la Universidad de Guadalajara. Soy docente de la misma Universidad de Guadalajara. Trabajo en clínicas de adicciones. Tengan cuidado, Son malas las drogas. Exactamente. Soy auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Soy perito en 5 áreas: criminología, criminalística de campo, psicología forense y jurídica, personalidad criminal y psicología jurídica y criminológica. Sí. Principalmente eso es lo que gente, ¿usted cree que yo me hubiera aprendido eso? Claro que no, por eso no, exactamente, por eso le dijimos al maestro que nos pudiera dar un poco de su información. Y a todo esto nos sobreinformó, y es importante porque tenemos el estigma de que lo forense es relacionado justamente a los muertos. Y ahorita va a desmentir el mito. Exactamente. ¿Qué es realmente la parte forense? Bien, bueno, siempre cuando trabajo en clase y cuando nos toca hablar sobre el tema forense, pues siempre les digo, ¿qué piensan cuando hablan de forense? Y siempre se te viene muertos y se te viene sangre. Morbo, sí, básicamente. Y no, un forense no necesariamente trabaja con muertos y con sangre. Bueno, un poco de historia y conceptos dogmáticos nos habla que las forense viene de la antigua Grecia, donde era relativo al foro romano. El foro romano era el lugar donde se debatía cualquier situación que tuviera relevancia para el pueblo. Entonces ahí era donde se hablaba el viejo adagio de vox populi, vox Dei, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces cualquier situación relevante para el pueblo, ahí mismo se debatía. Y el foro romano, a diferencia de hoy la mayoría de los foros, el foro está arriba y el escenario está arriba y la gente va abajo. Al revés, el foro era el centro del escenario y a partir de ahí la estructura iba subiendo. Ahí vamos a poner una imagen para que se den una idea. Más o menos. Y de ahí es donde venía esta parte de las tribunas, ¿sí? Porque la misma tribuna empezaba a ver el clásico like en Facebook,
positivo. Okay. Sí, era el de vive o muere, sí. Claro. Muerte. Hoy en día lo utilizan mucho en Facebook como like, como me gusta, como si fuera vida. Pero bueno. Como si sirviera de algo, pero... Sí. Para los romanos era muy importante poder determinar si la persona era inocente o culpable, más del mismo hecho que se hubiera cometido. O sea, no es de que el homicidio no fuera importante, o sea, la privación de la vida no es que no fuera importante. Para ellos era más importante poder establecer si había cometido o no el delito, porque ellos tenían este canon de que toda la persona era inocente hasta que se comprobara lo contrario. Entonces no era... No como aquí. Entonces, hoy nuestro sistema actual sigue, por eso nuestro actual sistema trabaja en ese sentido, que todas las personas son inocentes hasta que se demuestren el contrario. Pero te voy a encerrar de todas maneras. Exactamente. No, gracias, ley mexicana. Se llama prisión preventiva. Te voy a... Sí. Pero ¿por qué a lo mejor ahí es un tema jurídico, ¿por qué se hace la prisión preventiva? Porque se han dado casos que cuando no se detiene y se lleva su proceso, se fugan y se van a otras partes del país. Es para llevar el caso bien seguro. Bien, va. Son ciertos delitos que ameritan prisión preventiva, o sea, no todos se lleva el juicio. Hay algunos que es dependiendo del delito. Sí, dependiendo y de la gravedad. Entonces, también. Sí, pero todos los delitos que se cometen en el área penal, principalmente, sí ameritan una prisión. Y eso era lo que se deliberaba en el... Allá no existían todavía las prisiones, en aquel tiempo era el castigo, la pena capital, lo mataban o lo desterraban. La horca. Eran un poquito más drásticos, vaya. Nos aventaban a los leones, había de todo, pues. Diversión por doquier. De ahí viene la tabla a los barcos. Exactamente. Sí, en aquel tiempo, le digo, más que castigar, primero era identificar si había cometido o no el delito. Entonces de ahí es donde viene la palabra de tribunales de justicia, porque viene de la tribuna, de los que estaban alrededor eran los que mencionaban si estaban bien o estaban mal. Ahora, los que más que bien o mal, si estaban a favor o en contra o veían culpable a la persona. Y a partir de ahí, una vez que se determinaba si era culpable, se elaboraba otro juicio en el cual iban a ver el condena, de qué manera iba a pagar el hecho, ¿sí? De qué manera iba a tratar de crear una situación como de igualdad o de equidad hacia la falta. Compensatoria o algo así. Sí. Bueno, hablábamos como un poco de justicia retributiva o restaurativa, pero que es difícil, que todavía esos principios todavía hoy se manejan. Pero bueno, en aquel tiempo lo principal era identificar si era inocente o culpable, después se hacía otro juicio para la condena. Y ahí es donde viene la palabra forense. Forense es toda aquella persona que coadyuva a la impartición de la justicia. Nosotros como forenses coayudamos al juez en razón a nuestros peritajes o en razón a nuestra práctica a que pueda determinar o dar un veredicto. Esa es la parte forense. Qué bueno que mencionas la parte de peritos, porque también creo que ahí yo me incluyo y estoy confundido con el término. ¿Qué es peritaje? Porque muchas personas dicen, es que llegó el de vialidad, pero estábamos esperando al perito. Pero pues en sí no sabemos qué es el perito. Y normalmente lo asemejamos siempre nada más a ese ámbito. A la parte de vialidad. De vialidad. Y ya nos habías comentado que estamos preparados. Exactamente. No, es que se supone que el perito es el especialista en ciencia, arte u oficio. O sea, puede haber peritos en carpintería, puede haber peritos a lo mejor en pintura, porque alguien puede decir, un artista puede ser perito, claro, sí, o sea, un artista puede ser identificar un cuadro y evaluarlo, ver no nomás el justiprecio, sino poder identificar si es una réplica, si es obra original. Entonces, desde ahí eso es un perito, un especialista que va a dar su dictamen o que va a dar su voz, su expertise, y que tiene que demostrar a través principalmente del método científico, o que tiene que explicar a través de qué metodología utiliza para poder dar su voz de expertise. O sea, no es nomás de yo digo que es falso porque lo creo así. No, lleva una metodología, se hace un análisis, se hace una descripción, en el cual el perito va detallando de manera, como su nombre lo dice, muy minuciosa para poder establecer cuál es la razón de su opinión, no simplemente fundamentada sin nada, sino motivada y fundamentada. Entonces, ese es un perito, que el que hace, da su opinión técnica.
Ok, entonces creo que ya se nos vienen a la mente muchas situaciones o varios oficios en los que pueden ser eres un perito. Exactamente. Tú que me estás viendo en casita. Sí. Ajá, Sí. como Prácticamente en el precio de la historia. el árbitro es un peritaje porque se supone que se que tiene que analiza acá el especializar. bar, ¿no? Ya. Sí, no. Es que se supone que el perito es quien coadyuva a los tribunales de justicia. O sea, ya tiene que ver más como en el ámbito jurídico, en el ámbito penal, que es el que tiene que dar su dictamen para que el juez pueda dar su sentencia a través de la reunión de todos los elementos. O sea, anteriormente decían, no, pues la confesional es la prueba reina, ¿no? Pues la persona que confesaba y decía, ¿sabes qué? Soy culpable. Y pues bueno, ya se declaró culpable, pues ya díctale sentencia. Pero podrías pasar el hecho que, no sé, alguna mamá vio que su hijo cometió un delito, mató a alguien y la mamá dijo, yo lo maté. ¿Me voy a explicar? Ok, ya. Sí, se echara la culpa. Entonces, sí. Dijera el juez, no, pues ya dijo que la mamá lo hizo, pues hay que sentenciar a la mamá. Y pues no va por eso. Hoy en día se fundamenta mucho tratar de comprobar la verdadera hipótesis de caso. Existía en derecho penal anteriormente, como dentro de las pruebas reinas que hablábamos, que era la persona que mencionaba, yo lo hice, se comprobara eso, pero hoy no. Hoy se tiene que comprobar la hipótesis de caso a través de la criminología, de la criminalística y de las periciales. Tratar de comprobar realmente la hipótesis de caso. O sea, no es nomás de dejarlo así al aire, sino tratar de identificar y comprobar. Antes decían que la criminalística era tratar de encontrar la verdad histórica de los hechos, pero no vamos a encontrar una verdad histórica, porque para empezar la verdad depende de la percepción de donde lo veas. Pues claro que sí. Sí. Entonces, aquí estamos hablando, que no estamos hablando de una verdad histórica, vamos a comprobar la hipótesis de caso. Y ahorita que mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre criminalística y criminología? Es como el magnesio y la magnesia. Ok. Sí, okay. Todos los ven y dicen, es lo mismo. Sí, es que justamente tenía ese debate con una compañera de que me decía, es que es lo mismo. Y digo, sí, los dos se dedican al crimen, o sea, tienen parte, pero son diferentes, tienen sus vertientes, no son lo mismo. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia entre estas dos ramas? Bien, la criminología es una ciencia, como la mayoría de todos, pero es muy amplia, o sea, es bastante amplia la criminología, porque muchos dicen, no, definición de criminología, que generalmente se utiliza la Quirós Cuarón, del maestro Quirós Cuarón, que la representa mucho, que es ciencia causal, sintética y explicativa, ¿no? Y que trata de identificar una conducta criminal, de qué manera empieza a desarrollar, empieza a desenvolver, pero la criminología no nomás es identificar la razón por las cuales actúa, sino también elaborar planes y programas de prevención, elaborar políticas de tratamiento, también el tratamiento penitenciario. Y pues bueno, la criminología no nomás trabaja en los centros penitenciarios, la criminología también trabaja afuera con conductas antisociales. Y una conducta antisocial es toda aquella conducta que afecta al bien común, que entendamos como bien común como las reglas y normas para sana convivencia en sociedad. Y, por ejemplo, una falta que generalmente la abarcamos como falta administrativa, si hablamos dentro del tema jurídico. Pero, no sé, tener el volumen alto en tu casa, alguien dice, pues es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, tienes que coexistir. Exacto, lo que se nos olvida es que somos seres sociales y cohabitamos en la misma sociedad. Claro que sí. Aunque tengas tus bienes, aunque tengas tu patrimonio, no dejas de habitar en una sociedad. Entonces, pues yo puedo subir el volumen a lo que quiera, no. Entonces, ¿pero eso es un delito? No, no es un delito, porque no está encuadrado, tipificado en tu código. Pero si estás molestando a otra persona, entonces ahí estamos hablando que es una conducta antisocial. Es una falta administrativa. Una falta administrativa. Sí, depende mucho de los municipios, o sea, depende mucho de los reglamentos. Existen los reglamentos de policía y buen gobierno y cada municipio tiene ciertas características. Ok. Sí. Y eso, o sea, yo pensé que neta nada más había como uno, ok, está bien por estado, no sé, pero pues ya es como por municipio, como... Por eso, o sea, cuando hablamos tenemos que como la pirámide del Kelsen, que es una pirámide que nos da
cómo están las leyes, que ya hoy en día ya no hablamos de una pirámide porque no existe una jerarquización, y no hablamos de círculos concéntricos y todo está en mismo. Entonces, en medio está la Constitución con los tratados internacionales que están al mismo nivel. Por eso, a partir del 2010, cuando Felipe Calderón hace esta reforma del Código Penal, bueno, no el Código Penal, sino el procedimiento, habla que a partir del 2010 los derechos humanos y lo que antes hablamos de garantías individuales están al mismo nivel. Entonces, hoy en nuestra Constitución hablamos de garantías y derechos humanos. Se quitó el término de garantías individuales. Entonces, a partir de aquí, por un tratado internacional, ya los derechos humanos y las garantías están al mismo nivel. Están a la par. Entonces, en razón a esto, pues no podríamos decir que se comete un delito. Pues, me voy a explicar. O sea, están al mismo nivel todas las conductas antisociales. Y que de ahí es donde vamos a juzgarlas, si se está violentando o no se están violentando. Pues podemos tener una conducta antisocial que cuando va en contra de las reglas y normas, ¿sí? ¿Y qué lo va a sancionar? Un reglamento. Pero ese reglamento depende en dónde vivas. Suenan como muy rebuscados. Sí. Es difícil en el sentido de que, por ejemplo, podríamos hablar muy drásticamente, persona que sea infiel en otros países los apedrean, sí, y la violencia, y digamos que es tolerado como a María y aceptado, pero en nuestra legislación no. Eso es lo que tiene que ver el derecho también tiene que ver en tiempo, modo, lugar, ¿sí? O sea, no se sancionan de las mismas maneras. O sea, en el Estado, en México, en el país, sí, en nuestro territorio, pero hablando de reglamentos, cada municipio tiene su reglamento, pero estamos hablando de un reglamento municipal, que no se confundan con un código, porque cada estado tiene su código penal, sí, cada estado tiene un código penal, pero tenemos un código penal federal, porque hay delitos que son del fuero federal y hay delitos que son del fuero común. Como en la parte en la parte de las fronteras, ahí se involucra a las dos partes, a la del estado y a la federal. ¿O solo federal? No. ¿O hay otra extraordinaria? No. O sea, de las fronteras depende, por ejemplo, el delito que se cometa. Sí. Es lo que se sanciona. Se sanciona el delito más que la jurisdicción. Si tú lo cometes en México, pues te va a sancionar las leyes mexicanas. Y ya dependiendo del delito... El código o el reglamento o así. Ya se establecerá si es el código o el reglamento. Si es una falta administrativa, se va con el reglamento. Si para eso hay un juez cívico que establece primero el reglamento. Vamos a ver el reglamento. ¿Qué se sancionó? Esto se castiga. Pero si es un delito que es de fuero común, entonces entra ya el Ministerio Público y lo sanciona. Pero si es un delito de fuero federal, entra otro Ministerio Público federal y lo sanciona. Siento que me siento como en ¿qué pasó ayer? Haciendo todos los la estrategia, sí. Justamente, ¿cómo se relaciona todo esto? Empezaste en la parte de psicología. ¿Cómo pasar de la parte de psicología? Porque dijiste que empezaste en la parte de psicología como licenciada en psicología y después a la maestría de forense. ¿Cómo llegas a esa parte? ¿Cómo llego? Sí. Un día en la madrugada. Muy bonita historia, por cierto. Sí. Me lo había preguntado. No, pues un día en la madrugada, de esas veces que quería estudiar algo, estaba viendo, dije, bueno, ya hace tiempo que salí de la licenciatura, quiero complicarme la vida y estudiar una maestría. Sí, pero sí ejercías como psicólogo, y eras picólogo clínico, psicólogo laboral, psicólogo clínico. Y también psicólogo educativo. Soy docente. Es docente. ¿Cómo querían que me aprendiera eso? Sí, también trabajo a nivel secundaria, entonces soy docente a nivel secundaria. Y pues bueno, pues yo estaba viendo de qué manera me complicaba la vida y veo como el jueves a las 12 de la noche que estaba la maestría en ciencias forenses, que el viernes a las 10 de la mañana se cerraba la convocatoria, entonces tuve que aventarme mi protocolo en la madrugada para poder... O sea, fue así de un día a otro. Sí, pues que ya lo vio tarde. A las 12 y cuando me la pensé dije, ¿hago o no hago? Y dije, pues tengo
12 horas para entregar mi protocolo. Wow, cuando cualquier persona podría estar viendo una serie, el maestro se aventó toda una investigación recia. Por eso. Sí, ahí es donde empecé a hablar sobre el tema de autopsia psicológica. ¿Y en dónde estudió forense? En la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara. Sí, ahí tuve el honor de trabajar con el maestro Romario Rivas Sauza, una eminencia en el área de ciencias forenses. Que ya falleció, ¿no? El maestro. Falleció el maestro. Pues descanse. Es decir, que lo podíamos encontrar ahí en el panteón, a un lado del Panteón de Belén. Sí, ahí estaba su oficina. Sí. Grandes historias con el maestro. Nos tocó a mí me tocaba verlo, bueno, veía las noticias del Canal 4 y era el que salía a cuadro a decir todo lo que había pasado, entonces sí lo tengo presente. No, años de historia. Era una escuela el maestro. Sí, me lo imagino. Creo que 90 y algo años ya tenía el maestro. Sí. Le tocaba formar parte de las estadísticas. ¿No? Exacto. Desgraciadamente. De modo, ajá. Todo por servir se acaba, pero bueno. Perdón, maestro. Sí. No, a la hora. Estaba platicando. Sí. Nuestro déficit de atención. Mosquito, a ver, agarre. Corte. Estábamos hablando entonces que yo pues, llego en la mañana, entrego y pues así es como comienzo en el ámbito forense. Ok. Y ya después tienes que tomar un propedéutico, para aprobarse el propedéutico, un examen Ceneval de investigador, pues todo el proceso que se hace. Y bueno, fue alrededor de 6 meses y ya en enero me dicen que fui aprobado y empezamos ya la maestría. Y ahí es donde... Las mejores decisiones se toman en la madrugada, amigos. Piénsenlo. No después de las 2. Ajá. Después de las 2 de la mañana no, pero a las 12 sí. Exactamente. Bueno, depende. Sí, y ya, ¿qué es lo que más le interesó dentro ya de la maestría? Digamos, hasta en una tesis. Dijo que es la tesis de... la aplicación de autopsia psicológica en casos de suicidio. ¿Qué es una autopsia psicológica? La autopsia psicológica es un estudio retrospectivo, un estudio donde vamos a evaluar las últimas 2 semanas de vida de la persona que se suicidó. Okay. O sea, porque como les comentaba, a veces cuando dices, ¿qué eres? Psicólogo forense, ¿le hablas a los muertos? Entonces, sí. No. Como dijo Skinny, ¿ya para qué? ¿Ya se qué? murió. Traigo mi ouija, ¿no? Ajá, ¿ya para qué? No, nosotros lo que tratamos de evaluar son la condición mental de las últimas 2 semanas de vida de la persona para tratar de determinar si fue suicidio o lo suicidaron. Y eso siempre pasa, o sea, cuando una persona se suicida, ¿siempre hacen eso o esa era nada más su investigación? No, esa era mi investigación, pero cuando hay sospecha de homicidio, ahí es cuando entra la autopsia psicológica. Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público, que son los elementos para poder determinar si aplica o no la autopsia psicológica. Quien la aplica es un psicólogo. Acá ya tenemos una pregunta del público de Amairani. A ver, puedes lanzar tu pregunta, Amairani. Bueno, ahorita que mencionaba acerca de la autopsia psicológica, ¿cómo es que se aplica 2 semanas de anticipación? ¿Se hace una investigación? Mejor dicho, ¿se le pregunta a la familia o cómo es que se hace? Bueno, un poquito de historia. La autopsia psicológica surge por ahí en 1960 con la doctora Teresita. Sí, tiene poco la aplicación. Y principalmente se daba porque de repente los militares o a veces en guerra llegaban y se paraban y se iban al fuego. Entonces no sabían si era por un instinto de muerte, de vida, de querer supervivencia. Ajá, o simplemente ya estoy harto y me suicidaba. Y después esas personas llegaban aquí y cuando ya llegaban consumían drogas. Entonces no sabían si realmente se habían muerto por una sobredosis o su intención era morir con la sobredosis. Entonces de ahí es donde surge esta teoría, ¿no? De poder identificar, la persona falleció por sobredosis que no le midió o fallece porque tenía la intención de fallecer, o sea, de morirse ya, como tal. Ahorita que menciono esto de autopsia, que lo vimos antes de... ¿Cuál es la diferencia de una autopsia a una necropsia? Porque yo me quedé con esa duda. Sí, porque estamos hablando así bien de que la gente conoce que es una autopsia y nos mencionó un ejemplo muy claro que yo dije, wow, sí, no me puse a analizar qué es una autopsia.
Para terminar con Amairani, para decirle, entonces es un estudio donde evaluamos las últimas 2 semanas de vida, pero evaluamos la condición mental del sujeto. ¿En qué? En entrevistas con padres, con amigos, con hermanos. Te hace también un estudio de la computadora, poder ver las páginas de internet que accedía, tratar de revisar su historial, ver cuadernos, si tenía cuadernos, notas, qué anotaba, qué hablaba. Por ahí también trabajé un poco con lo que es grafología emocional, que la grafología emocional es con la grafología plasmas la personalidad del sujeto a través de la letra. Entonces, esto también te hace ver un poco de los textos, si andaba, qué emoción traía en ese momento. Entonces, eso es lo que hablamos con el estudio. Entonces, desde ahí, páginas de internet, música, amigos y también su lenguaje, que hablaba. Porque se cree que el suicida nunca se despide, pero tiene ciertas palabras, situaciones. Sí, eso sí es cierto. Foquitos de alerta. Piden que lo salven, sí. Bueno, yo le lancé una pregunta al maestro, pero nos vamos con un pequeño corte. Qué gran charla estamos teniendo y ahorita regresamos. ¡Ey tú! ¿Con el promedio? ¿Trabajas duro para el patrón? ¿Estás en un camino hacia la autodestrucción? Creo que sí. ¿No sabes nunca qué vas a hacer? No. Pues yo te tengo la solución. No te pierdas todos los miércoles episodio nuevo de Marvit y te olvidarás de todos tus problemas. Bye, el pod del cast. ¿Te gustan los temas paranormales? ¿Te gusta sentir el verdadero miedo? Contáctanos para que nos cuentes tus historias más escalofriantes. Herejes malignos. Y pues bueno, estamos de regreso con el maestro Juan Carlos y para agarrar un poquito el mosquito que se nos fue, nos exactamente, dejamos como gorda en tobogán de la emoción y de todo esto que nos está enseñando Juan Carlos y mostrándonos un poco de historia y de aquí, que de allá. Estamos con la diferencia entre criminalística y criminología. Sí. Ok. Para aterrizar, ¿qué es la criminalística? Y ahorita nos pasamos a la criminología. Ok. Bueno, les estaba hablando que la criminología pues, tiene que ver también desde la prevención, desde el tratamiento que se le hace al sujeto criminal, que entendamos como criminal como aquella persona que comete un delito grave o los que ya están en los centros penitenciarios, también trabaja ahí. Dicen que los criminólogos nomás trabajan en un centro penitenciario y pues no. Hay algo que se llama criminología educativa, en el cual el adolescente es donde empieza a tomar principalmente las conductas antisociales, es donde tiene principalmente contacto con el alcohol más directo, con drogas, también empiezan a generar grupos de pandillas, grupos empiezan como a el pod del grupos. CAS. Exactamente. No, ya nos dio una terapia aquí, ¿eh? No, ya me sentí bien apedreada. En el área educativa, pues sí, en ocasiones cuando tienen problemas como esa parte de no aceptación familiar, pues buscan muchas veces en la calle esa parte de aceptación y es donde empiezan estas conductas a empezarse a enrolar con personas más grandes que ellos que los empiezan a influenciar más sobre conductas más antisociales que dañen y pues bueno, de ahí es donde empiezan sus carreras delictivas, así les podríamos llamar muy genéricamente, y pues bueno, empiezan el contacto con las primeras conductas antisociales, beber, drogarse, robar o ya meterse en situaciones de delincuencia organizada o crimen organizado. Entonces ahí es donde comienza. Entonces la criminología trabaja para tratar de darle tratamiento a nivel educativo con personas o niños, adolescentes que empiezan a identificar estas conductas, entonces darles un tratamiento. Okay. Por eso les digo, es muy amplio el tema de criminología, o sea, desde la cuestión, también hacen estudios estadísticos que se le llama estadística criminal, que la estadística criminal ya es la unión de dos ciencias, la estadística con la criminología, y pues bueno, ahí hablan ya sobre cuál es la razón por la cual estén robando más en esta colonia. Okay. Y aparte de cuál es la razón, a qué hora se da,
porque cada delito y cada colonia tiene diferentes fenómenos criminales. Sí, de hecho. Sí, entonces hay algunas colonias que roban más en la mañana, otras en la tarde, a ciertas horas, y también se empieza a ver como la característica victimal. ¿Cuál es el tipo de víctimas que atacan? A mujeres, a hombres. En carro, o afuera de su casa. Los motorrad. Y ya luego hablamos sobre el modus operandi o el modo de operar. Llegan en moto, llegan caminando, te cierran. Llega una persona, después otra, no sé. Y esto después se manda al área de seguridad para poder hacer rondines conjunto con la policía o establecer medidas de prevención y de protección a los ciudadanos. Entonces, por eso les digo, la criminología es bastante amplia. Y cuando hablamos ya del término ya de criminalística, la criminalística trata de recolectar, digamos, si hablamos de lenguaje técnico jurídico, se llaman los medios de prueba o los datos de prueba. Estos datos de prueba, que generalmente en lenguaje criminalístico lo conocemos como indicios, estos indicios que son recolectados del lugar de los hechos, del lugar donde empieza o se comete la conducta delictiva. Y la criminalística se encarga de la recolección, el embalaje, el resguardo de todos estos y comenzar la cadena de custodia, ¿sí? Ahí es donde es. No más que pues, la parafernalia de CSI y todo claro esto. Que sí. Te la pinta como wow. Sí, o sea, sí está wow. Pero que de hecho. Es que es esto nada más. Sí, sí, yo quiero ser huesos. ¿No? Entonces, ¿quiénes son de los que se encargan o quiénes son los que están ahí justamente en la escena? Ellos son los que se encargan de... Un día les voy a invitar a una de mi clase cuando hagamos reconstrucción del lugar de los hechos. Eso, sí. Ya dijo el maestro. Ya dijo, sí, está exactamente. Grabado, Para que se pongan sus typet o los trajes blancos. Los trajes, sí. ¿Qué ganan? ¿Qué No, ganan? Pero imagínate, cuando estás en el aire libre, cuando hace calor, cuando estás a temperaturas o que está lloviendo. 38, estás en Sonora. 38, no, aquí en Jalisco, temperaturas de 38 grados centígrados, con tu traje de astronauta. Entonces se vuelve un traje térmico, estás sudando, más aparte los guantes, y pues bueno, tienes que peinar una zona determinada, poner un lugar pequeño, unos 5 o 10 metros, y estar metro por metro a los rayos del sol. Entonces sí, porque en CSI te muestran, por ejemplo, en una casa, no sé, en una casa, y que el criminalista levanta la alfombra y que encuentra una fibra, un cabello, y que ese cabello es del criminal que cometió y yo lo que les digo a veces qué bonito a los estudiantes, les digo, cuando hagamos la práctica, los voy a poner a peinar la zona y van a encontrar cuántos cabellos se encuentran realmente, y para poder determinar si es de la persona que cometió la conducta o no. Entonces esa es una situación, sí, hay muchas fibras, porque no nomás es cabello humano, también hay cabello por ejemplo, aquí de animales. Se comete un crimen, somos 6 personas y un gato. A ver. ¿De quién fue la fibra? Y yo que me estoy quedando pelona. Exacto. O sea, güey, ¿quién va a ser si encuentran uno mío, que es lo más probable? Yo soy la culpable. Entonces, en los medios de comunicación, bueno, en CSI te dicen, esta fibra es del criminal, porque tendríamos que hacer pruebas de ADN, pruebas de identificación, primero para saber, descartar de los 6 que están aquí, que hubo otra persona externa y que sea realmente la fibra de él, para poder comprobar que existe eso. Entonces ahí es donde hablábamos, que hace ratito estamos platicando, que se comprueba la hipótesis de caso, o sea, se tiene que comprobar. ¿Cómo? Pues en razón a los indicios encontrados que lleven a esa persona al lugar de los hechos. Por ejemplo, las personas que fuman en las colillas de cigarro queda saliva, esa saliva puedes identificar también, entonces todo eso se hay. Pero por eso hablamos de que el lugar de los hechos se debe de resguardar. De hecho, existe un protocolo, que es el protocolo de primer respondiente, donde establece que tienes que acordonar el área, tiene ciertas características el protocolo, y que ya después, una vez que se comprueba que existe un presunto hecho delictivo, te decimos presunto porque no sabemos, o a lo mejor tú ves un cuerpo tirado y baleado y dices, a fuerzas les dispararon, pero no sabemos si esa persona se disparó. Entonces, por eso hablamos de un presunto, o sea, todavía nosotros no podemos aseverar. Entonces alguien dice, no, testigos, yo vi esto, yo vi el otro, pero a final de cuentas quien debe determinar eso es el juez. Todos los indicios, las declaraciones, la lectura, todo eso se presenta, y la recolección para que el juez determine
y es el único que tiene la figura jurídica de poder determinar si se cometió o no se cometió un delito. Ok, gente, así que neta no entorpezcan cuando estén en una situación así, no entorpezcan ninguna escena porque lo van a hacer más complicado. Sí, El de hecho, de nuestros compañeros. si alguien entra ahí por error, le hacen firmar un contrato, ¿no? De confidencialidad. No es un contrato, sino es una responsabilidad que significa que el juez en cualquier momento... Cualquier cosa que diga será utilizada en tu contra. Exactamente. Que como tú ya estuviste en contacto con el lugar, entonces en cualquier momento el juez te puede llamar a declarar sí, porque estuviste ahí. Aunque nomás fueras de chivo. Aparte, si tú le tomas fotos a la persona herida, entonces recordemos que ella no te está dando su consentimiento. Ajá, sí. Entonces es una violación a su intimidad y a su privacidad. Entonces no es nomás llegar y tomarle fotos y esto. Y alguien dirá, ¿y algunos elementos por qué lo hacen? Pues bueno, se hace para poder dar parte al Ministerio Público. Okay. Y esas fotos que toman son resguardadas y son presentadas al Ministerio Y también Público. te sirven, o sea, es pregunta, comentario, no sé. Para poder saber a quién va dirigido el caso. O sea, por ejemplo, está esta escena, pero a lo mejor y si no es suicidio y si lo mataron y si empiezan como... Bueno, la criminalística, dentro de la criminalística hay algo que se llama fotografía. Sí. Sí, la fotografía forense. Diferentes poses de cuerpo para poder determinar algo. Sí, la identificación del cuerpo. Por ejemplo, los criminalistas, no es una regla, pero tienen que identificar la posición del nudo, dónde queda el nudo a la hora que se ahorca. Okay. Hay una característica, a una cierta orientación para poder determinar si la persona se suicidó o le ayudaron a suicidarse o lo suicidaron. Entonces, eso ya la hace la interpretación, o sea, el criminalista nomás trata de describir lo que ve, toma fotografías, entra el fotógrafo que también, entonces ahí se hace la posición del cuerpo. La posición del cuerpo ya entra un médico legal para poder determinar la posición víctima-victimario y que las heridas correspondan a la posición de la víctima y a la posición del victimario. La criminalística tiene 7 principios y uno del principio principal es el principio de intercambio. Entonces, basado un poco en la física, toda acción hay una reacción. Si yo le pego a su compañero, me estoy llevando parte. Mis nudillos quedan marcados, pero también me llevo parte de la piel de él. O sea, entonces son principios de intercambio. Creo que ahí tenemos una pregunta del público de acá de Skinny. Y es como cuando empiezas a hacer boom en tu mente, ¿no? De lo que comenta, de que hay también ciertas escenas o que hemos visto como en películas que también hay como forenses como de la boca o huellas de mordiscos o cuestiones de ese tipo, ¿no? De uñas. De uñas o que ven los restos que llegaron a quedar. También comentabas por ejemplo, de que si alguien lo asesinó, investigan si de verdad el ángulo en el que fue la navaja corresponde a la persona que puede ser el asesino, o que a lo mejor si fue desde abajo, a lo mejor fue una persona más pequeña y al que detuvieron fue alguien más alto, entonces no corresponde. Según perfilar, tú dices. No perfilan. Ok. Esto, por ejemplo, que hablas primero sobre las lesiones, también hasta el impacto de bala, eso se llama balística forense. Y la balística. Un chingo de ramas. Sí, por eso cuando dice soy perito en técnicas periciales, dices, ¿en cuáles? En todas. Dices, ya no pueden hacer pendejos, muchachos. Si les dicen eso, díganles, no es cierto. No es Dime. cierto. Exacto. ¿En cuál? Yo ya vi el episodio del podcast número 63. Exactamente, donde estuvo. Sí, entonces, cuando te vuelves todólogo, pues bueno, te vuelves desconocedor a veces. Pues sí, el que abarca mucho aprieta poco, ¿cómo no? algo así. Pero bueno, o sea, acá lo principal es, se hace un trabajo colaborativo de varias áreas, donde, por ejemplo, ahí hablamos de la posición víctima-victimario, que generalmente lo hace un médico forense, donde ya no es el mismo que hace la autopsia. De hecho, la autopsia aquí en México no la hace el médico, la hace un prosector. Y la hace el médico, le va diciendo dónde, qué cortar, digamos que es el asistente como en el área quirúrgica, entonces el médico es el que empieza a ver las lesiones, cómo están las lesiones, y el prosector es el técnico que está moviendo el cuerpo, está cortando, no sé, muéstrame el corazón,
porque puede darse el caso de que una persona falleció de un infarto y no por los impactos de bala. Oh, ok. Ok. Murió antes del impacto. Se asustó a la hora de ver el arma y esto le provoca un infarto y después le hacen las detonaciones, entonces la causa de muerte no fueron los impactos, fue el infarto. Fue el infarto. Y ahí son una reducción de condena bastante grande. O sea, de un homicidio agravado, Ajá. sí, a otro tipo, a un homicidio. Tenemos Otra otra pregunta del del público acá. Así es. Javi Cruz. Javi orden. Cruz. Justamente ahorita de lo que está mencionando el invitado, en esos casos, cuando se da un caso, yo me imagino que uno entre millones de, no sé, imaginemos una escena en la que llega un asaltante con una persona, la apunta con la pistola, la persona muere en ese momento de un paro cardíaco y después hace las detonaciones. ¿Qué procede ahí? ¿Se hace como el castigo con el mismo peso como si lo hubiera asesinado con bala o si hubiera sido, no sé, tiene la misma validez o como intento de homicidio, tentativa, o ahí cómo se maneja? No, ahí ya no es tentativa. Bueno, ahí nos vamos con las bases del derecho. Ah, o sea, ok. Bueno. Bien. Buena idea, Javi. que hablamos ya con el del iter criminis, del paso al acto criminal. Entonces, también se evalúa cómo se lleva. Para un delito se puede hacer por acción o por omisión, ¿sí? Entonces, aquí hay una acción, pero la acción que él realizó no lo priva de la vida, los disparos no lo privan de la vida, lo que lo priva de la vida es haberle mostrado el arma. Así que sí lo estás matando de todas maneras, Javier. Sí, hay una responsabilidad, pero la pena no es tan... Japo. Sí. Ok. No, es que todo delito tiene su característica, o sea, ningún homicidio es el mismo. Sí. Ningún homicidio es igual. Cada uno tiene su tiempo, su modo. Con razón es tan complicado que dicen, es que ya llevo mucho en proceso. Y que no, y que todos sabemos que lo mató, sí, pero pues no nomás es eso. O sea, que es a lo que mencionábamos hace ratito, disculpa que te interrumpa, o sea, hablamos de la comprobación de hipótesis de caso, o sea, no es nomás de decir, depende que si lo encierran. Y le disparó, y están los videos, y está esto, pero también hay que, a veces la defensa, o sea, la defensa te va a descargar, de repente, no, ¿sabes qué? El video, la cámara no cuenta con los elementos necesarios para ser considerado un medio probatorio, porque su imagen y su resolución no cuenta con las características adecuadas, entonces ahí entra un perito en informática, un perito en video, donde tiene que establecer si se puede identificar o no se puede identificar, entonces a lo mejor ya desechan el video, entonces ya no cuentan con esa prueba de video. Y tienen que ver. Y hay otra prueba. Es donde entra la criminalística, entonces las armas, si entra el arma, también entra el dictamen médico, que por eso se llama SEMEFO, Servicio Médico Forense, ¿sí? Que ahí es donde se hace la autopsia. Y ahí cuando hay una muerte que se le llama, puede ser muerte súbita o muerte violenta, una muerte súbita puede ser una persona que va caminando y ¡pum!, se desploma. Y tú dices, carajo, y falleció. Entonces dices, pues, ¿de qué falleció? Y a veces dicen, no, pues que le saquen un dictamen médico de que traía un problema. Pero no sabemos si realmente esa persona la golpearon antes o si esa persona se cayó y eso ocasionó la muerte. Entonces, por eso se llama que se le tiene que aplicar la autopsia de ley. Qué bueno que dijiste la autopsia, porque yo también me quedé con la pregunta de cuál era la diferencia de la autopsia a la necropsia. Fíjate que eso ha sido una discusión muy grande entre las personas del ámbito forense, se debate mucho, pero bueno, todo va hacia los grecolatismos, principalmente cuando hablamos de necropsia, hablamos de muerte, ¿sí? Necro, estudio, muerte, sí. Autopsia, etimológicamente tiene que ver lo que por tus propios ojos, por ti mismo, ¿sí? Entonces cuando dicen, es que la palabra autopsia es por ti mismo, lo que tú ves por ti mismo, por tus propios ojos. Lo que yo explicaba, que cuando hablamos de una autopsia, tú puedes hacerle una autopsia a una llanta. ¿Cómo que le vas a hacer una autopsia a una llanta? ¿No es una necropsia? No, por ejemplo, les decía que en ocasiones hay seguros de tractores, ¿sí? Entonces tú quieres hacer valer el seguro porque la llanta venía mal, entonces le van a hacer una autopsia a la llanta
para poder determinar si el daño era ocasionado por defecto de fábrica o por mal uso o por otras condiciones. Entonces, cuando se hace esa autopsia, cuando hablan de necropsia, alguien dice, no, es cuando exhuman los cuerpos, cuando los exhuman, después de haberlos enterrado, los sacan y les aplican la necropsia. A final de cuentas, el término más aplicado es autopsia, pero alguien dice, es que como ya está el cuerpo fallecido, entonces se llama necropsia. Pero los dos términos son aplicables. Son aplicables. Pero principalmente cuando hablamos de necropsia tiene que ver con la muerte, con cuerpo ya muerto. Pero dice, el término autopsia no está mal aplicado porque es lo que tú puedes ver con tus propios ojos, con lo que estás haciendo. Entonces, por eso, en un dictamen pericial tiene que tener un formato, tiene que ser descriptivo, tienes que describir lo que ves, tiene que estar fundamentado. Por eso un perito constantemente tiene que estar actualizando, leyendo bibliografía para saber qué bibliografía va a utilizar y tienes que dar tu conclusión. Ahí es. Entonces... ¿Tú vas al doctor a que te haga una autopsia? Digamos que ahí más que autopsia es un diagnóstico. O sea, la revisión, ¿sí? La revisión de lo que está haciendo vas a elaborar un diagnóstico. Acá, por ejemplo, hablando de autopsia, se da un cronotánato diagnóstico. Wow. Cronos, tiempo, thanatos, muerte, diagnóstico, causas. Identificar el tiempo de muerte, las causas que desencadenaron la pérdida de la misma. Entonces, eso es lo que hace un médico forense, determinar, no nomás determinar el tiempo de muerte, sino las causas que llevaron el desenlace de la pérdida de la vida. Y ya cuando un cuerpo está en estado putrefacto, ¿es el mismo proceso o es diferente el proceso? No, es el mismo proceso. Hay bibliografía donde ya te hablan sobre los periodos de putrefacción, pero aquí lo difícil es de que tienes que ver las condiciones climáticas. Un cuerpo no se descompone igual al sol que en el agua, que en el agua, que en el frío, pero imagínate que está haciendo frío pero después llueve, entonces son factores que retardan y son factores que aceleran. No es lo mismo que un cuerpo fallezca desangrado, entonces eso retarda las condiciones físicas. No es lo mismo una persona delgada que una persona obesa. No es lo mismo que haya fallecido por una sepsis, por una infección general. La infección general sube la temperatura, acelera los procesos. Entonces, por eso les digo, tanto como en derecho como en el área forense, cada muerte, cada término tiene un dato específico que tiene una característica que se tiene que trabajar de manera individual, no se puede generalizar. Ok, y me queda no así se debe. Ajá, sí, bueno, sí, no se debe. Sí. Y eres psicólogo. ¿En qué parte del forense aplicas la psicología? Tú, en tu trabajo, en toda tu trayectoria. Ok, pues bueno, yo empecé a trabajar cuando estudié la maestría en ciencias forenses, les comentaba hace rato que cómo inicié. Pues bueno, me empiezo a ir por el ámbito de la psicología forense y yo empecé a trabajar lo que era la autopsia psicológica en casos de suicidio. Principalmente me llamaba mucho la atención los adolescentes, que cuando yo estaba haciendo mi estudio estaban empezando a elevarse los suicidios en adolescentes. Sí. Entonces yo quería reconocer y identificar cuáles eran las principales causas que llevaban a un adolescente a poder decidir quitarse la vida. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar con esto, porque dentro de los estudios pues teníamos la oportunidad de acceder al servicio médico forense y poder identificar la autopsia, cómo la hacía, porque también es importante a veces el instrumento que utilizan. En mi caso era importante identificar el instrumento que utilizaban para quitarse la vida. Entonces no es lo mismo un disparo, que se ahogaran, que tomaron algún medicamento. Entonces eso es principalmente, y si se ahorcaban, qué instrumentos utilizaban, cómo utilizaban. Entonces de ahí es donde empiezo a meterme más en el ámbito forense. Y luego pedir, lo difícil es pedir a la familia, o sea, porque tienes que tener mucho tacto, porque está en un proceso de duelo, perdió un ser querido, perdió a un hijo, perdió a un familiar, entonces ahora es
acceder a la entrevista con los familiares para poder conocer. La idea es poder, después de este estudio, poder hacer acciones que prevengan las conductas suicidas. Justamente en septiembre es la prevención del suicidio. También ya tuvimos un episodio con el doctor Francisco Ríos, por si lo quieren revisar. Y dentro de esta parte vimos que es la tanatología. ¿Entra alguna rama de la tanatología en la parte de las ciencias forenses? Bueno, lo que hablamos sería más como el tratar a las víctimas. Okay. El proceso victimal. Ahorita en Jalisco una gran cantidad de personas desaparecidas. Sí. Y en cuestión de suicidio, podríamos hablar que cuando en una familia se suicida a alguien, existe un factor de riesgo de entre 6 y 10 personas alrededor se pueda suicidar. Entonces, desde ahí es el tratamiento, esta parte tanatológico de cómo llevar el proceso de la muerte, o sea, no es fácil. Y también, desde trabajador social o psicólogo, cómo darle la noticia a la familia de que falleció. O sea, es donde digamos que no es tanto dentro del ámbito forense, pero porque acordemos que la parte forense habla sobre coadyuvar a un juez, aquí es más de manera colateral. ¿No? Pues el simple hecho de que una persona vaya a reconocer el cuerpo, ¿no? Sí. Sí, o sea, y más en las condiciones en las que fallece. Puede estar en el cuerpo, ¿no? Sí, entonces claro. Son situaciones bastante delicadas, fuertes, entonces, y que hay que tener mucho tacto, o sea, cómo lo manejas y cómo lo hablas. Ahorita que mencionas eso, ¿hay una pregunta del público? Hay una pregunta del público. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué casos se requiere una necropsia? ¿Una necropsia? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Ok. Como lo mencionaba, son términos que lo utilizan, autopsias o necropsias. A lo mejor no sé si es como el exhumar el cuerpo, cuando exhuman el cuerpo. No sé, un ejemplo, falleció así medio popular María Félix y pensaban que la persona que la cuidaba la había envenenado y que por eso se murió, pero a María Félix no le aplicaron una autopsia. Le dieron un dictamen médico que eso exime de que se aplique la autopsia. Okay. Entonces llevan y ahora dicen, quiero que saquen el cuerpo para identificar si realmente falleció de causas naturales o hubo un envenenamiento. Eso es un ejemplo. ¿Es cuando la familia lo pide, en dado caso? O el Ministerio Público, bajo una sospecha, una investigación que pueda existir, donde se funde y motive la duda razonable para poder hacer ese procedimiento. Ok, va que va. A la hora. Yo habías mencionado detrás de cámaras que estuviste en la parte del temblor. Del temblor del 2019. Sí. Me gustaría que nos platicaras cómo fue la experiencia y cómo fue tu participación en eso, porque pues también, o sea, septiembre, pues también fue... También, sí, dicen, quítenlo del calendario, no se puede quitar septiembre del calendario, gente. Ajá, ¿cuál fue tu participación en eso y pues tu experiencia, vaya? Bueno, también es diferente a... Sí, como psicólogo, bueno, cuando salí de la carrera, salí principalmente más orientado a psicología social. Y pues bueno, después me fui yendo la vida a la psicología educativa y hoy combino psicología educativa con psicología forense. Y pues bueno, la psicología social es una parte importante dentro de una rama primordial dentro de la psicología. Cuando sucede lo del terremoto, el temblor allá en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León lanza una convocatoria. Yo como mando mi currículum, por parte de la Universidad de Guadalajara nos otorgan el permiso, entonces vamos a trabajar de manera colaborativa con gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con gente de la UNAM y pues bueno, trabajar en la Ciudad de México, en la zona cero, brindar apoyo psicológico, podríamos decir, o sea, la zona cero donde la Ciudad de México pues tenía mucha ayuda, pero había zonas, por ejemplo, Xochimilco, Cuernavaca, que no tenían tanto apoyo. Y pues bueno, de ahí nos derivaron a mí me tocó ir a Xochimilco y pues bueno, era desde ir caminando en la zona cero, las personas no querían irse de su casa o lo que quedaba de su casa
por miedo a que les robaran lo poco que les quedaba, por estar cuidando ahí la situación. Y pues bueno, era llegar, platicar con ellos, hacer una intervención psicológica. Ahí es donde como psicología trabajas un poco con la tanatología, porque pues tenían pérdidas humanas. Bastantes. Fallecieron familiares, pero también la tanatología no habla nomás de pérdidas humanas, sino pérdidas, sí, o sea, sí. Es desapegarse de algo, ¿no? Ajá, la es el pérdida. duelo en sí. Pero fíjate lo difícil, algo que tú has trabajado durante 30 años, construir una casa, levantarla, estar trabajando ahí, y de repente se cae. Ajá, sí, pierdes todo tu patrimonio. Pierdes todo, personas lesionadas, perdiste esa parte de algún familiar, pierdes tu patrimonio, y también después es ¿y en qué voy a trabajar? ¿Y qué sigue? Entonces, sí eran situaciones muy desbordantes. La parte muy bonita que me tocó es que cuando pues, tenías que ir con tu bata, tu chaleco, tu casco, que bueno, eso tú tenías que llegar ahí, o sea, no te los daban, tenías que comprarlos, llegábamos. Pero la parte que se me hizo muy emotivo es que cuando ibas entrando, la gente te aplaudía. Entonces, ibas por la calle y la gente te daba, cuando te veía que andabas de brigadista, te daba comida. Ya comió, te daban lonche, te daban agua. Tú, no, ya gracias. No, de veras, llévese. Entonces, eso fue como una parte muy bonito. Y también que pues, lo que me tocó ver, que nadie me platicó, me tocó ver personas en silla de ruedas, personas en un pie con muleta carreando losas de piedras, trabajando igual que una persona con 2 piernas, con 2 brazos, picando piedras, sacando escombro. Y lo más bonito es que a la entrada se cantaba el himno nacional. Cuando venían saliendo los brigadistas era un aplauso general, a todas las personas que iban saliendo se le aplaudía, y cuando iban a entrar los nuevos, antes de entrar se cantaba el himno nacional. Entonces como una situación muy emocional, muy fuerte, de apoyo, porque pues ahí es donde te das cuenta en las crisis que aunque nos peleemos por equipos, por todo, pero cómo trabajas como sociedad, de verdad como hormigas, y que no importaba tu condición, no importaba tu situación, todos los entraban, desde el adolescente o las personas a veces en tu casa, te presto el baño, o aquí pones cargar tu celular, o quédate a dormir. Todo lo que pudiera la gente. Exactamente, en lo que pudiera ayudar. A cualquier persona. Entonces estabas ahí. Entonces, esa situación de México es cuando dices, es muy, muy chido. O sea, somos muy humanos y somos... Exactamente. Es parte de lo que caracteriza al mexicano, esta hermandad y esta solidaridad, porque no todos se unen en estas situaciones, sino que yo estoy bien y yo ya la libré. Pero no, esto es lo que caracteriza al mexicano, y lo he visto en otros lugares que hablan de esta hermandad en estas situaciones tan difíciles en México. Sí, esta parte del sentimiento de la nación y de pertenencia, o sea, a lo mejor tú te lo puedes imaginar, pero cuando está la zona cero, está derrumbado todo y oyes cantar el himno nacional, o cuando te levantaban la mano de silencio, que literal hasta los grillos se escuchaban, o sea, los grillitos estaban ahí. Entonces, todo silencio, pagaban carros, pagaban motos y todo así. Y cuando me tocó que rescataran a una persona, entonces cuando las sacaban en hombros y todos ahí, entonces el apoyo de toda la gente, el aplauso, la emoción, sí había gente llorando, había gente y otros diciendo ya emocionados por entrar, o sea, entrar a la zona cero, que te hacían firmar a veces una situación responsiva que lo que te pasara era tu responsabilidad, decían, no me importa. Y aún así, aún así. Y aún así. Sí. Y a veces decían, ya las guardias ya están llenas, váyanse a descansar. Y había gente ya haciendo turno para entrar. Pero no era una situación de morbo, era una situación de realmente de ayuda, querer apoyar. Sí. Entonces, esas cosas se me hizo muy bonitos, ¿sí? O sea, y también que empieces a trabajar de manera colaborativa con militares, con policías, y que pues ahí no había rango, sino empezar a trabajar. Ya posteriormente, conforme pasó el tiempo, pues ya entraron los policías, los militares, y alejaron a las personas, pero sí, ver ese trabajo social es una parte muy importante, y es cuando pues sabes de lo que está hecho tu país. Entonces eso se me hace bastante importante. Qué gran anécdota, y gracias por compartirla con nosotros. Dentro de esta parte que es la humanidad mexicana, ¿cómo de estar en esa situación del temblor pasas a compartir tu conocimiento en la parte de la docencia, que es una
parte tan interesante que es lo que forja a los mexicanos. Sí, la aparte es docencia. vocación, la verdad, Sí. no cualquiera puede ser docente. No. Mira, yo ya estaba en la docencia, de hecho yo comencé en la docencia, yo era maestro y pues bueno, cuando veo lo de la maestría, doy el cambio hacia el área del área forense, pero pues después de que estaba en la maestría, pues me llega una oferta de dar clases en una universidad privada en el ámbito de criminología y pues de ahí pues, me empiezan a dar más horas, de ahí me empiezo a dar a conocer, me hablan de otras universidades, me hablan para dar talleres, para dar diplomados, dar cursos y pues, por ahí te empiezas a dar a conocer y pues bueno, de ahí es donde acabo en la docencia. Y antes de que se me olvide, cuando estaba en la Ciudad de México, me tocó otra cosa que no les he platicado, trabajo entrenando perros de asistencia médica. Yo la entrené. No, me hubiera gustado, no, perros de asistencia médica. Qué y genial. perros Sí, de de terapia, Qué genial. perros de No, terapia. sí. Y bueno, trabajo de manera colaborativa con una asociación y llevamos como 750 kilos de croquetas. Entonces lo que voy es que me tocó trabajar de personas que trabajan en el ámbito de protección animal. Entonces no nomás se atendió las necesidades de las personas, sino también las necesidades de los animalitos de la calle y se empezó a brindar atención porque a veces las personas decían, pues no tengo para mis mascotas, ¿qué le damos de comer esto? Pues sí. también Sí, se le dio. sí. Entonces, dentro del trabajo que teníamos allá en la UNAM, había gente especialista en el área de animales, había asociaciones, entonces eso quería aclarar que era un trabajo muy, muy integral, se trataba de abarcar todas las áreas. Todo en las áreas. Sí. Difícil, pues, pero se trataba. Qué padre, que ayudar no solamente al que no puede hablar, porque no se puede. Sí, al final de cuentas, pues son parte de la sociedad. Sí. Y aparte muchos, bueno, yo considero así que los ves como parte de tu familia. O sea, y obviamente, pues sí te preocupa que no come, que no esto, que no el otro, pero también estás preocupado por tu casa, pero también estás preocupado por ti, por la gente que no encuentras. Sí, y creo que sí a veces vemos un poquito nada más nosotros de fuera de lo inmenso que es la ayuda que en verdad hay. Sí, había asociaciones que se dedicaron a partir de esto a rescatar perritos porque pues, la familia estaba buscando a su familia, pero también el perrito salió y a veces no supo ni dónde quedó, si estaba vivo, estaba muerto. Entonces también hubo asociaciones que empezaron a recoger a perros de la calle, gatos. Entonces la idea es apoyar de esa manera. También me tocó gente que nos apoyara con croquetas desde aquí llevarlas hasta allá. Qué chido. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ciudad de México? Estuve 3 días. Por situaciones laborales no podía ausentarme mucho tiempo. Ajá, Me hubiera bueno. gustado quedarme mucho, pero 3 días. Pues Mariana, ha llegado la parte más triste del episodio. Sí. No quiero. Exactamente. No quiero, pero sí me gustaría reconocerte por tu labor. Gracias. Creo que en muchos aspectos que todavía quedaron muchos al aire, porque usted no sabe, pero ya nos dijo todavía más currículum que tiene, más cosas que hace, no sé cuándo descansa. Sí, es verdad. Bastante, o sea, no sé cómo administra su tiempo el doctor, pero también debería darnos una cátedra al maestro sobre eso, administración del tiempo. Del tiempo. Ajá, y no posponer ni postergar cosas, porque así como él se inscribió a una maestría y empezó a hacer todo su trámite a las 12 de la noche, tú también puedes. Exactamente. ¿Cómo chingados no? Sí. Y pues bueno, pasaremos para el reconocimiento. Maestro, por favor. Muchas gracias. Le otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Pérez por su gran trayectoria académica. Continúe siendo la inspiración para más personas con su conocimiento y sabiduría. Éxito en cada proyecto. Le agradezco. Te entrego tu reconocimiento al maestro. Que en verdad sí en este espacio de una hora, hora y cachito que estuviste con nosotros, bueno, más, pues, porque el chalecito acá detrás. Exactamente, sí. La clase ahorita nos va a hacer un examen. Sí, ya. Ya le dan las dormitos aquí, se las traje al profe, pues. Pero no me imagino cuál ha sido su labor con toda la gente y todos los estudiantes que ha estado con usted y pues con la gente que ha también... Ha motivado y ha colaborado con esas personas. Gracias, como siempre lo hemos dicho, si podemos lograr al menos cambiar a una persona, hemos hecho nuestro trabajo.
lo importante es eso, o sea, como les digo, a mí me dejó muy motivado el día que zona de desastre cero, pero también te crea un sentido de responsabilidad y un sentido de que, pues sí, las cosas están mal, sí hay mucha violencia, pero también qué dejamos de hacer y qué no hacemos. Y creo que el sentido de responsabilidad es dejar de quejarte y hacer situaciones que apoyen. Y pues bueno, la investigación, el estudio siempre brindará cosas buenas. Así es, ojalá. Sí. Y más como usted. Exactamente. Maestro. La verdad es que sí. Muchas gracias, Richie. Gracias a ti, Mariana. Gracias, maestro, por brindarnos este gran tiempo que espero que a todos los que nos estén viendo también les haya ayudado en algo y que hayan tenido que aclarar algunas dudas que tenían. Y pues, Mariana, ¿en dónde nos pueden seguir? En Facebook, ¿cómo? El Pod del CAS. En Instagram, ¿cómo? El Pod del CAS. Y en YouTube, ¿cómo? El Pod del CAS. Muy bien. Y pues, ¿quiénes fuimos nosotros? El Pod del CAS.